social. Y esta combinación entre valores sociales y liberales llamamos gran cuestión controvertida, es la otra, es la social, la de la justicia social precisamente, que también es altamente controvertido, los unos están en pro, los otros en contra, también hay guerras civiles, golpes de Estado y todo este tipo de suceso alrededor de esta gran cuestión. ¿Por qué surgen valores sociales? ¿Qué es el contexto? ¿Cómo pasa esto? Por supuesto, podemos responder esta pregunta por una parte de modo teórico-filosófico, por un cambio del pensamiento en general en Occidente relacionado con influencias diversificadas desde la mitad del siglo XIX, como el socialismo o el sociocatolicismo de la Iglesia Católica, o también el socioliberalismo, donde el liberalismo mismo se opuso al individualismo anterior. Pero también hubo problemas reales. En Europa, la cuestión social de la revolución industrial. Esto vemos en la imagen abajo. Pero también en Hispanoamérica, por ejemplo, en México hubo una conflictividad social un poco diferente, precisamente sobre la reforma agraria liberal de la mitad del siglo XIX, que fue concebido cada vez como más injusto por su tendencia a la acumulación de enormes latifundios en muy pocas manos de esta élite aristoburguesa que vemos en la imagen arriba. Bueno, con base en estos cambios de valores y también el deseo de resolver estos problemas de injusticia social, nacieron las diversas cartas maternas de la democracia social. Bueno, para este modelo yo considero las dos cartas más importantes, la mexicana, que internacionalmente llamamos de Querétaro, la embajada me ha dicho que en México no se dice este. Bueno, y la alemana de Weimar, es Weimar, no es Weimar, esto es una buena pronunciación. Bueno, una primera pregunta puede ser, porque la de Weimar fue, perdón, la de Querétaro fue 2 años antes, si hubo una influencia. Sin embargo, esta no es comprobable, sino en Alemania el primer estudio comparativo sobre la Carta de Weimar que yo he logrado encontrar es de 1929, mucho después. Miren, este no fue la época del Internet, del intercambio rápido de información directamente después de la Guerra Mundial. El flujo de información no funcionó tan rápidamente como en la actualidad. Es decir, ambas han tenido relativamente de modo independiente ideas semejantes. Yo no estoy mencionando como la tercera carta materna de la democracia social la rusa de 1918, porque democracia social es un modelo de la combinación de valores sociales y liberales, y esto es por supuesto diferente en el modelo comunista de Rusia. Pero con un enfoque particular en lo social podemos también mencionar esta como claramente importante. Bueno, ¿cuáles son 4 macroelementos que ya a primera vista ambas constituciones tienen en común? Lo que ya he dicho, la combinación de valores liberales y sociales. Una. Segundo, ambas tienen una raíz revolucionaria. La Revolución Mexicana ha sido contextualizada perfectamente por la embajadora. Pero también en Alemania hubo una revolución en finales de la Primera Guerra Mundial, principalmente dirigida por el Partido Socialdemócrata Alemán, los que en América Latina llamamos socialistas. Pero en la constituyente necesitaron
cooperar también con los sociocatólicos y los socioliberales, y el resultado fue esta combinación de valores. Bueno, un tercer elemento en común es que ambas fueron elaborados afuera de la capital y ambas en teatros. Acá ven estos teatros abajo en la diapositiva, incluso el estilo arquitectónico clasicista tiene sus similitudes, pero por supuesto en términos políticos la causa fue no el arte, sino que hubo todavía sucesos violentos en ambos países, en la respectiva zona capitalina. Ni Ciudad de México ni Berlín fueron seguros en este momento, porque hubo varios grupos armados que buscaban tener influencia en la política. Bueno, también estoy mencionando un cuarto punto. Ambos sistemas se transformaron después de un tiempo en regímenes autocráticos. En Alemania, sabemos, se transformó después de 14 años en la dictadura de Hitler. Y en México, en la dictadura de un partido político, un sistema unipartidista del PRI, un partido que gobernó durante una variedad de decenios de modo exclusivo en México, algo que fue llamado comunismo sin comunismo, un sistema unipartidista con otra ideología, una ideología socialdemócrata. Bueno, pero estas son simplemente 4 macro observaciones. Interesantemente, la embajada y yo usamos las mismas imágenes, estoy reconociendo. Bueno, vemos este de la constituyente de Querétaro en el estilo del muralismo mexicano. También con el presidente Carranza en la mitad, es decir, el artista recibe también a él como la figura central. Aunque también hemos discutido con anticipación en la memoria popular, siempre se recuerda mucho más estos caudillos que dirigieron ejércitos de la guerra campesina. Zapata, Villa. Pero para la historia constitucional, por supuesto, esto es una persona mucho más central. Bueno, si miramos al estilo básico de Querétaro, yo estoy hablando sobre el texto original, no el texto con todas las reformas. En este caso, estoy de acuerdo que la embajada ha dicho que es ampliamente una reforma, también fue presentado así en el diario oficial, reforma de la Constitución de 1857. Es decir, grandes partes se repiten, pero bajo algunos complementos que fueron muy importantes, y voy a entrar a estos en algunos minutos. Perdón, en la próxima frase. Pues se incluyeron 2 códigos sociales detallados. Este no es un estilo que típicamente se usa en constituciones, sino se incluye una normatividad muy detallada, por una parte un código rural, por otra parte un código laboral. Normalmente las constituciones solo mencionan derechos o fines estatales, pero este es como un código de derecho administrativo incluido a la Constitución cada vez. Por eso, tampoco podemos decir el 100% que si partimos de 2 modelos que en general lo social entre las constituciones, fines estatales o derechos fundamentales sociales. En cierto sentido, no es ni el uno ni el otro, porque fines estatales son formulaciones breves que deben ser concretadas por el poder legislativo, y derechos fundamentales, también son máximas para la concreción del Estado, pero formulados al estilo del derecho del ciudadano. En México es el tercer modelo, un código laboral y administrativo detalladamente formulado que se incluye. Bueno, acá vemos ahora este famoso artículo 27.
Bueno, una parte, porque este solo es la primera página que yo he copiado del diario oficial. Este continuo es muy largo, muy detallado, como hemos dicho. Bueno, y esta es la temática de la reforma, principalmente de la reforma agraria social. ¿Qué se enfrenta con qué? La otra reforma agraria, la liberal, que se había llevado a cabo en la mitad del siglo XIX, cuando se había privatizado todas estas tierras comunales. Recuerden, en la América virreinal, entre comillas colonial, había predominado la tierra comunal de comunidades indígenas en los altiplanos, sea en Colombia, sea en México. Pero en ambos países esto fue individualizado entre los particulares y especialmente en México. Este llevó a una enorme concentración de tierras. También hubo otras leyes en el porfiriato sobre la apropiación de tierras baldías que también promovieron este latifundio en manos de muy pocos. Bueno, este fue un tema que fue percibido en la Revolución Mexicana como injusto. Y como la embajadora ya ha dicho, antes de este artículo 27, ya en 1915, hubo una ley simple que previó una reforma agraria social contra el latifundio, y también en la primera frase acá pueden verse lo que la embajadora ha mencionado, que ahora se estableció con toda la claridad el dominio superior de la nación. Interesantemente, esto no es el 100% novedoso, sino es la fórmula clásica como se había formulado en el antiguo régimen, el dominio superior del rey. Este tiene una raíz en una cierta semejanza al derecho feudal, pero claro, ahora en otro contexto. Bueno, el modelo del artículo 27 fue la justicia social a través del campo. No todo fue realizado de una, esto fue un proceso y aparentemente el gran punto culminante se dio más tarde durante la presidencia de Cárdenas en los años 30. Una de las preguntas que siempre se ha discutido fue la reforma agraria social de México, ¿fue un éxito, sí o no? Bueno, por una parte, éxito fue claramente en el sentido que fue materializado. Esto hay que decir con toda claridad en un contexto colombiano. Esto no fue letra muerta, esto fue llevado a cabo. Sin embargo, la cuestión es si efectivamente se alcanzó en México más justicia social que en otros países de América Latina. Y esto es el problema. Porque según los datos que usa, por ejemplo, el Banco Mundial o el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, es decir, el coeficiente de Gini entre los ingresos altos y bajos, México pertenece a un patrón común de América Latina, es decir, no ha logrado salir de esta injusticia social como fue el sueño de los constitucionalistas en 1917. Y la cuestión es por qué esto fue así. La respuesta es relativamente simple si miramos a la historia de la sociedad. La reforma mexicana se realizó en un momento cuando vivió todavía el 80% de la población en el campo. Y hoy en día, el 80-90% vive ¿dónde? En las ciudades. Es decir, hubo la urbanización. Este es un elemento central de la transformación a la sociedad industrial, se repite en todos los países. Pero esto significa que al fin la justicia social se decide en las políticas que afectan este 90% que viven en las ciudades. La reforma agraria social al fin
benefició un grupo cada vez más pequeño de la sociedad. Pero esto no fue previsible para los constitucionalistas de 1917. Nadie pudo predecir que la transformación a la sociedad industrial llevaría esta dinámica. Bueno, para tener una cifra, a partir de 1960 hubo en México más del 50% de la población urbanizada. En Colombia es prácticamente el mismo año, 2-3 años de diferencia nada más. El otro gran artículo con enfoque social en la Constitución de Querétaro fue el 123 sobre el derecho laboral, otra vez una especie de código dentro de la Constitución que habla sobre un montón de reformas como la jornada máxima de 8 horas, el día semanal de descanso, las vacaciones, la prohibición del trabajo infantil, un salario mínimo, la responsabilidad empresarial para accidentes de trabajo, la protección de la mujer embarazada, la prohibición de discriminaciones salariales por razón de sexo, el derecho a la asociación y a la huelga pacífica, y también hubo mecanismos para la solución de conflictos entre empresa y personal asalariado. Y estoy muy de acuerdo con lo que la embajadora ha dicho, que por lo menos durante un momento breve se trató del único derecho laboral constitucionalizado en el mundo, con contenidos muy precisos, y estos no solo compitieron en este momento, 1917, con el derecho administrativo laboral más exigente de entonces, creo que este fue el pre-weimariano de Alemania, sino también superaron este derecho que hubo en Alemania antes de Weimar. Por ejemplo, faltó la jornada de las 8 horas. Lo que no hubo en la variante original de la Constitución de Querétaro fue el seguro social, que típicamente entendemos como el núcleo del Estado social. Esto llegó más tarde en una reforma constitucional de 1929 que fue materializado por la respectiva legislación también un poquitico más tarde, en 1943. Y por ejemplo, esta es una temática que el derecho administrativo alemán había hecho mucho antes, desde la década de 1880, cuando Bismarck había trabajado no en la democracia social, sino en la monarquía social. Bueno, comparamos un poco la Carta Mexicana de 1917, versión original, y la alemana de Weimar, 1919. Por ejemplo, ¿qué aparece en la Constitución de Weimar? Por una parte, me parece importante que es la primera constitución donde aparece la palabra de la dignidad humana. Es un mito que este nació después de la Segunda Guerra Mundial en las Naciones Unidas, ya en este texto existe. También en la Constitución de Weimar se usó un estilo jus fundamental para lo social. Es decir, hubo un catálogo de derechos que fue dividido en dos partes, derechos liberales y derechos sociales. Claro, fue formulado como un catálogo de derecho, sin embargo, prácticamente funcionaron como fines estatales por la simple causa de que no hubo ninguna corte constitucional a través de la cual hubiera sido posible imponerlos. Es decir, esto fueron recomendaciones constitucionales al poder legislativo. Sin embargo, nadie puede decir que los alemanes no lo tomaron en serio. Legislaron un muy amplio derecho social al nivel del derecho administrativo.
Por lo tanto, la Constitución también de Weimar contiene algunas innovaciones en el sentido de que no hubo antes en el derecho administrativo alemán de la monarquía, pero por otra parte también simplemente se constitucionalizó lo preexistente como el seguro social, por ejemplo. Bueno, ¿qué aparece? Las viviendas dignas. También a la izquierda se ve arriba viviendas sociales construidas en la época weimariana. Esto se hizo relativamente sistemático usando un enorme presupuesto público para hacerlo. También llama la atención la educación igualitaria sin privatización. Se prohibió colegios privados para niños hasta una cierta edad. Es decir, lo que en Colombia llamamos, o Mauricio García llamado apartheid educativo, este fue completamente prohibido en la Constitución de Weimar. Bueno, como ya he dicho, seguro social se constitucionalizó y también nació algo más. Apoyo social en el sentido de la financiación subsidiaria de los gastos de vida. Esto fue normativizado en 1924 y esta es una de las grandes diferencias entre el derecho social europeo y latinoamericano. En Europa casi todos los estados han entrado en la responsabilidad a pagar los gastos de la vida de los excluidos del mercado laboral. Y en América Latina hay algunos programas ad hoc, pero no hay nada sistemático en este sentido. Creo que es la diferencia principal en el derecho social entre ambas zonas. Bueno, además vemos también derecho laboral en la Constitución de Weimar, también derecho a la coalición, a la huelga, también una constitución empresarial que fundó consejos de empresas, al estilo de un co-gobierno de los trabajadores. Este existe hasta hoy en Alemania, me parece relativamente único en el mundo, que los trabajadores participan hasta el nivel del consejo de la empresa. Bueno, y también la Constitución de Weimar entregó un poder fuerte a los sindicatos a través de la figura de los convenios colectivos, es decir, tenían el derecho de negociar sobre la altura del salario. Prácticamente un poder de veto. Necesitan encontrar un consenso. Y les pregunto, ¿dónde suben los salarios más? ¿Dónde hay este modelo muy fuerte, prácticamente el veto de los sindicatos o el salario mínimo en América Latina? Bueno, sabemos la respuesta, donde los salarios están más altos y donde no. Bueno, además fue previsto en el régimen weimariano una reforma social del derecho tributario, con un enfoque redistributivo, porque el Estado social es costoso. Esto es claro, esto no podemos financiar con un sistema tributario de tipo siglo XIX. Por eso fundaron un sistema tributario progresivo sobre la renta con una tasa máxima, ¿me escuchan? El 60%. Hoy es un poquitico más bajo. ¿Hay algo similar en Colombia o México? Creo que no. Pero esto es la raíz financiera como los alemanes financiaron estos programas sociales, como lo vemos arriba, por ejemplo, estas viviendas sociales con los cuales se suprimieron efectivamente los barrios pobres, miserables, los slums en inglés de la revolución industrial. Funcionó. Además, vemos en la Carta de Weimar también, esto es similar a la idea de Querétaro, la propiedad social. Y también una reforma o un modelo de la economía que es prácticamente la antítesis
neoliberalismo, entre comillas, que es tanto a la moda en el momento. Es decir, se organizó la separación de poderes entre Estado y mercado según la fórmula de la economía justa orientada al bien común. Estos fueron las máximas de la economía, como se fue formulado en esta Constitución. Bueno, a fin de cuentas de esta diapositiva, dos cifras comparativas. Ya he dicho, el Estado social es costoso. Y bueno, se ha reconstruido las cifras de cuál porcentaje del Producto Nacional se invirtió en prestaciones sociales. Y hasta 1989, es decir, prácticamente antes de las reformas neoliberales en México, fue el 2,9%, pero en Alemania 22,7%. Y esto es porcentualmente, es decir, no tiene que ver con país rico, país pobre. Es decir, vemos en estas cifras duras efectivamente la calidad material del respectivo estado social. Quien no invierte no tiene opción a crear. Bueno, punto número 5. La reforma social no fue un asunto particular de 2 o 3 países, sino como también hubo una ola de reformas, tanto en Europa como en América Latina, y en América Latina vemos estas constituciones o reformas que pueden leer en la diapositiva, incluyendo la colombiana de 1936. Bueno, en estos vemos 3 estilos diferentes, podemos decir. Ahora no hablo sobre presupuesto y estas cosas económicas, sino sobre el diseño. Y en las cartas a la izquierda, a partir de Perú, vemos una sistematización relativamente cercana al modelo de Weimar. Es decir, se formuló un catálogo de derechos dividido en bloques, el bloque liberal y el bloque social. Este se hizo en Perú, Brasil, etc. En otro grupo de países, a partir de Chile, 1925, vemos el estilo también jus fundamental, sin embargo, un catálogo integral de derechos de tipo liberal y social, mixtos o combinados. Y un poco aparte es el modelo de Colombia, porque se reformó el cuerpo que continuó existiendo de la Constitución de 1886, pero también con normas muy profundas de reforma. Bueno, según el análisis estructural, estas constituciones no adoptaron el estilo de Querétaro, de estas normas muy amplias, el código dentro de la Constitución sobre lo rural o lo laboral. Bueno, esto puede también explicarse eventualmente con el pensamiento jurídico general, según el cual la Constitución sirve simplemente para lo básico y no para los detalles. También en Colombia encontramos algunas frases en la Reforma 1936 que parecen textualmente muy similares a formulaciones weimarianas. Por ejemplo, la propiedad es una función social que implica obligaciones. El trabajo es una obligación social y gozaba de la especial protección del Estado. La enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado y obligatoria. Bueno, creo que estas normas no pasarían por Turnet. Esto es tan similar estructuralmente, aunque en Colombia siempre se señala que supuestamente hubo la inspiración en un constitucionalista francés, Duruit, pero me parece que necesitamos comparar mucho más las constituciones mismas. Bueno, pero este es un detalle que no es
en el núcleo de la ponencia. Una última pregunta, después voy a terminar, es siempre la pregunta de norma y realidad. Es decir, la cuestión de una eventual tensión entre constitucionalismo social y materialización de la justicia social. Y uno de los indicadores mejores investigados es este coeficiente de Gini del Banco Mundial y también del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y si visualizamos este en un mapa que muestra países que podemos incluir en una categoría como Occidente. En este caso vemos que América Latina es la zona con el máximo nivel de desigualdad. Estos son países como Brasil, como Colombia, en la categoría de la máxima desigualdad. México es como una categoría gradualmente mejor, pero mundos apartes de la igualdad o desigualdad de la repartición de ingresos en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Pienso, este indica con el máximo de claridad la calidad material que los diferentes estados sociales han logrado si lo comparamos. También podemos comparar el siguiente fenómeno. En el año 1900, donde hubo barrios miserables o slums. En Inglaterra, en Alemania, en otros países europeos, horribles si miran a las fotografías antiguas, pero en Bogotá o México, nada. Y hoy sabemos que es al revés. Los barrios miserables en Europa desaparecieron y crecieron en el siglo XX. En Colombia, en México, otros países, es decir, paralelamente a la era del constitucionalismo social, también algo llamativo. Bueno, estos barrios miserables en el contraste con los barrios de otro tipo pueden verse acá abajo en fotografías del aire, tanto de Caracas como de Buenos Aires. Pero podemos hacer fotos semejantes, pienso, en toda la capital de América Latina. Bueno, ¿qué es, en perspectiva comparada, el pecado principal de América Latina? ¿Por qué no funcionó tanto la materialización del Estado social? Esto es simple. En América Latina hay todavía un sistema tributario premoderno. No es neoliberal, simplemente es premoderno que se basa en una casi libertad, no es completa, pero casi libertad tributaria de las élites. Y esto es muy diferente de estas tasas de tributación como en Alemania o Francia del 40-50% para los ingresos altos. Es decir, en América Latina la antigua élite aristoburguesa ha conservado privilegios tributarios que no sirven tanto para la modernidad. Mejor dicho, quien quiere con seriedad un Estado social necesita organizar los recursos, si no, nunca va a funcionar. Pero en este país hemos escuchado que el presidente actual efectúa una reforma al revés. Baja otra vez los impuestos para los ingresos altos. Es decir, los problemas van a continuar. Esto es garantizado con este enfoque. Bueno, ahora estoy en el punto final de mi breve análisis comparado, donde, claro, vemos luz y sombra. Claro, Querétaro, la primera constitución social del mundo, excelentes ideas de la justicia social, o también en Colombia en 1936, pero vemos también los enormes problemas de la zona en materializar estos valores. ¿Qué constitución queremos? ¿La constitución de la letra muerta o la constitución llenada con vida?
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, abriremos el espacio de preguntas. Por favor, alzando la mano para que les sea prestado un micrófono. Muchas gracias por tan claras exposiciones, tanto el contexto histórico como el constitucionalismo comparado. Yo tuve la oportunidad de escuchar al que se ha llamado el padre del constitucionalismo colombiano, que fue o es el doctor Luis Carlos Sánchez. Y fuera del contexto académico, comentábamos en alguna ocasión algo que no sé si Carranza ya lo había dicho. Si uno quiere saber lo que no es América Latina, lea la Constitución. Eso es lo que no es. Pues para el caso palpable de Colombia, la Constitución de 1991, la Carta de los Derechos sociales y económicos, eso es lo que se traduce hoy en día en las luchas sociales y las que seguirán. Yo sí, aprovechando aquí la presencia de la embajadora, quisiera formular una pregunta, y es sobre el movimiento guerrillero, el último del comandante Mayo. Está vigente todavía esas prerrogativas, esa lucha de esos guerrilleros, o es un programa todavía, una deuda social que tiene que pagar el Estado mexicano. Y para el doctor, sobre que Colombia se define en su primer artículo que Colombia es un Estado social. Hay 6 reformas en contra para cristalizar, para materializar el Estado social de derecho. Los planes de desarrollo, los presupuestos, tanto de los gobernantes a nivel nacional como de las entidades territoriales, van en contra de la materialización del Estado social de derecho. Eso es la constante desde que se inauguró, se estrenó desde el 4 de julio de la Constitución de 1991. Me gustaría que hiciera, fuera del impedimento ese del sistema tributario, que otros impedimentos de tipo político o económico para la cristalización de la justicia social en la Constitución del 91. Gracias. Bueno, voy a, antes de que pasemos a otras preguntas, voy a ir contestando esta, porque además tengo varios comentarios que hacerle al doctor. Vamos aquí a debatir. Y en primer lugar, quisiera yo comentar, porque es importante, que en efecto la concentración de la tierra que se da en la dictadura con el tema de los terrenos baldíos lleva a que se formen unos latifundios gigantescos. Latifundios que antes habían estado en manos de la Iglesia, que fueron nacionalizados por la Reforma Liberal, pero que después Porfirio Díaz, que había surgido del grupo liberal, al quedarse en el poder, pues hizo alianza con una élite a la que le dio todo tipo de prerrogativas. No solo la élite nacional, sino a los extranjeros. Uno de los movimientos sociales que surgen porque los trabajadores extranjeros ganaban 1000 veces más que los mexicanos por el mismo trabajo. Es la huelga de Cananea, una huelga de mineros en el norte del país. Entonces, el tema de la tierra
creo que es uno de los temas, y esto lo he discutido con mis colegas de la Academia de la Historia Colombiana, es uno de los temas que justamente van a hacer una bifurcación entre nuestras historias, porque aun cuando, como muy bien nos dice el compañero, las constituciones ser metas por alcanzar, utopías por las que hay que luchar. De todas maneras, sí se dio en la Revolución Mexicana, se repartió las dos terceras partes, para ser precisa, del territorio nacional. Entonces, bueno, yo creo que sí hubo una práctica en el momento en el que llega sobre todo Cárdenas al poder, que lleva a su máxima expresión el reparto agrario. Ahora bien, la historia, como dijo Vico, desde el siglo XVII, no es una línea ascendente al paraíso. No quiere decir que vamos, ya se dio esta norma y ya todo va a estar bien y no vamos a volver a tener problemas nunca más, ¿no? Evidentemente hay este eterno retorno, este espiral, que no es regresar al mismo punto, porque la humanidad va avanzando, pero se vuelven a dar concentración del poder y concentración de la riqueza, y vuelve otra vez a tener que darse movimientos sociales. Entonces, el tema de por qué, pues sí, ciertamente América Latina es el país con más desigualdad del mundo, en donde tenemos a las personas con más riqueza, la brecha entre los que tienen millones y salen en la revista Forbes, etcétera, etcétera, y los que no tienen nada. Pero yo sí quisiera señalar que sí se hizo una práctica que le dio estabilidad política al país por muy buen tiempo, y que creo que hay que tomar en cuenta las grandes diferencias que hay entre el modelo de la Constitución mexicana y el de Weimar. Tuve todo un seminario de una semana con los investigadores del Instituto Max Planck de Alemania sobre este tema. Y la conclusión de los colegas del doctor es que la diferencia entre la Constitución de Weimar y la Constitución de 17 es que la Constitución de Weimar sucumbió, no continuó en vigor. Y la Constitución de 17 está en vigor hasta la fecha, con 474 reformas, ciertamente. Unas buenas, otras malas, otras regulares, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me parece muy importante de precisar históricamente es que no puede haber punto de comparación entre el régimen nazi que siguió a Weimar y el Partido Nacional de la Revolución, fundado por Calles, que se fue a reunir con Friedrich Ebert para organizar un partido al estilo del Partido Socialdemócrata Alemán. Y no es lo mismo el Partido Nacional de la Revolución Mexicana. Son precisiones históricas que creo necesario hacer para que no quede una idea equivocada del tema, porque bueno, si algo he estudiado es historia de México durante más de 50 años, algo la conozco. Entonces, evidentemente, una cosa es el PNR, fundado, repito, por Calles, con influencia de Friedrich Ebert. Otra es el Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas, y otra es el Partido
de la revolución institucionalizada. Entonces, cuando se simplifica y se habla de que el PRI surgió desde 1929, pues estamos cometiendo un error histórico garrafal, porque no hay punto de comparación entre ese momento y los diferentes pasos y cambios que va a tener. En 1919 se fundó el Partido Comunista en México, que después es combatido por sus movimientos sediciosos. O sea, se establece un artículo terrible, que no lo establecieron en el 17, pero se puso después, de sedición. Entonces viene la lucha de los partidos que quieren tener reconocimiento, que pasan a la clandestinidad y a la lucha, algunos en guerrilla, y se va concentrando el poder en un partido hegemónico. Pero ese partido hegemónico no va a ser igual, vamos, no tiene nada que ver uno en cada etapa, y podría yo, pero no quiero abusar del tiempo, darles ejemplos documentados de cada una de las etapas, porque sí me parece preocupante que se quedara con la idea de que había un paralelismo entre el partido nazi, ¿verdad?, y el Partido Nacional de la Revolución Mexicana. Por otra parte, quisiera yo pues, mencionar respecto a la desigualdad. Evidentemente, estoy de acuerdo con el profesor en que el sistema tributario es premoderno, evidentemente, en toda nuestra América Latina, desde el 92. ¿Por qué? Porque viene la celebración del 5º centenario, que España quiere celebrar y que los pueblos indígenas originarios se oponen a esta celebración. Y mi querido maestro que acaba de partir, el doctor Miguel León Portilla, es el que encuentra un término para solucionar ese conflicto. El término es el encuentro de dos mundos, para que no se haga una celebración, pues primero del viaje colombino y después de lo que significó la destrucción de las culturas de los pueblos originarios. Trauma del que todavía no se superan hasta la fecha. Ya no es culpa de los españoles, ya es culpa de nosotros, porque tenemos 200 años de habernos independizado del Imperio Español. Pero es Marcos el que pone el tema diciendo, a ver, los mexicanos nos creímos que éramos un pueblo inclusivo, que no teníamos ningún acto de discriminación, porque tuvimos a un presidente indígena a mediados del siglo XIX. Bolivia acaba de tener su primer presidente en Evo Morales, presidente indígena. Y los dos somos pueblos de matriz indígena. Pero ese fue el mérito de Juárez, no fue el mérito de la sociedad mexicana. Entonces, el llamado de atención de Marcos, desde mi punto de vista, fue muy importante porque puso de manifiesto la marginación en la que se encontraban los pueblos originarios. Ahora, hubo todo un proceso para que esa guerrilla estuviera en paz. Se les dio pues una serie de prerrogativas para que tuvieran pues sus autoridades en su territorio, que se reconocieran las autoridades indígenas. En fin, hubo inclusive reformas a la Constitución. Yo había mencionado una de ellas para darle personalidad a las comunidades indígenas, pero esto no quiere decir que no sigan estando sumidos en la pobreza.
Y precisamente esto no quiere decir tampoco, y esto creo que es muy importante recalcar, que de esto tienen la culpa los revolucionarios de 1917, ni los que hicieron la Constitución de 17. O sea, ellos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. Ya los que cometimos errores fuimos los de después, que no se logró continuar con esta justicia social que se había planteado originalmente. Se volvió a dar concentración de la riqueza, concentración del poder, corrupción, y por esa razón es que estamos ahorita inmersos en lo que hemos llamado la cuarta transformación, porque tenemos la primera, que fue pues cuando surge a la independencia México, la segunda, que es cuando se emancipa el Estado de la Iglesia, la tercera, que es la revolución social, en la que con todos los defectos que pudo tener la Constitución del 17, dio garantías que ahorita siguen siendo una demanda para que se cumplan, desde luego, en todas partes, porque, por ejemplo, con esto de la subcontratación y todas estas cosas, pues entonces se elude darles a los trabajadores, por ejemplo, derechos sociales, pagarles sus seguros, que tengan pensión, que reparto de utilidades, todas estas cosas. Exactamente. Entonces, repito, no creo en la historia providencialista, que es esa que considera que la historia de la humanidad es una línea ascendente hacia el paraíso. Y evidentemente tenemos altas y bajas en todos los países del mundo, incluidos en los países europeos, de la ilustrada Europa, cuya historia evidentemente es muy distinta a la nuestra. No solo en cuanto a toda la historia, que podríamos dar muchos ejemplos, sino en cuanto a el componente de sus sociedades, la heterogeneidad cultural, racial y desde luego los problemas de desigualdad que no hemos podido resolver y que, como muy bien dice el profesor Marca, pues nos hace falta tener un sistema tributario que logre repartir esa riqueza que ha sido acumulada pues en todos nuestros países en muy pocas manos. Bueno, usted me ha preguntado qué pienso sobre el inicio, la parte inicial de la Constitución de Colombia, el Estado Social de Derecho y otras palabras solemnes. Bueno, para mí sería muy bien y yo felicitaría a Colombia si realmente se materializa todos estos puntos que se mencionan. El texto constitucional de Colombia es una de las constituciones más bonitas del mundo, más idealistas, y en el nivel textual tengo pocas críticas, pero usted también ha dicho otra cosa, la relación entre la norma y la realidad, especialmente en el presente. Claro, podemos decir en la Constitución de Colombia, la parte orgánica de la organización del Estado, se cumple más o menos. Eventualmente se puede decir que varios derechos liberales que simplemente se fundamentan en un dejar intervenir, en una no intervención del Estado, funcionan. Pero todos estos principios que requieren de una inversión del Estado, es decir, constitucionalismo social y ambiental, esto es muy, muy problemático en Colombia y muchas veces hemos visto que la Corte Constitucional ha impuesto valores sociales, valores ambientales en contra de la inactividad del poder legislativo en este país. Claro, el gobierno actual que tenemos en Colombia no es simpatizante de los valores sociales y ambientales de la Constitución.
ellos solo se interesan para algunos valores liberales que hay dentro de esta carta. Mauricio García ha hablado de la constitución aspiracional. Es decir, que la misma no es simplemente camuflaje hábil de estructuras oscuras, sino que la idea fue idealista. La constituyente quiso crear un país según estos valores. Y muchos actores todavía lo quieren. También la Corte Constitucional muchas veces lo ha intentado. En este sentido, ya, constitución transformadora, aspiracional, contiene partes utópicos que todavía hay que realizar. Pero también para realizarlo, esto solo funciona si el soberano colombiano, el pueblo de los colombianos, vota para actores políticos que tienen la disposición a llenar la constitución con vida. Si no, no funciona. Bueno, y en cuanto a los comentarios de la embajadora, con muchos aspectos estoy de acuerdo que ahora ha dicho, parece que la controversia principal que me ha sorprendido, nunca he pensado en este punto, es la de la evaluación de ciertas formas autocráticas que hubo en los años 30 y eventualmente todavía después. Bueno, yo no quiso decir que la ideología del PRI fue la misma como la nazi, pero yo quiso decir que ambos países se transformaron en regímenes autocráticos en el sistema no competitivos, de la concentración de poder en un partido sistémico. Pueden tener sus diferencias ideológicas, pero tampoco el monopolio del PRI durante este tiempo de su historia me parece democrático. El PRI no surgió en 1917 ni fue contemporáneo del régimen nazi. Entonces es una imprecisión histórica. Bueno, el PRI, como yo lo veo, se forma de los diversos herederos de la revolución. Hay varias denominaciones que se forman desde finales de los años 20, como a mí me parece. Ja, y los nazis toman el poder en 1933. Esto no es tan diferente en mi modo de ver. Bueno, yo le voy a dar, profesor, un libro para que lea cuál es el Partido Nacional de la Revolución y lo conozca, porque sí me parece un insulto y la verdad me siento verdaderamente ofendida de que usted pueda comparar a un partido mexicano con el partido nazi. Bueno, yo he hecho la otra comparación, comunismo sin comunismo. Pero también hay un problema, por supuesto, de la que hicieron los nazis en su época con el Estado social. Eventualmente sobre esta época hay un montón de ideas sobre la guerra o sobre la persecución de los judíos, pero claro, los nazis tampoco fueron partido de un solo punto. Y la autodenominación nacional-socialismo fue relativamente honesta. Combinaron valores del nacionalismo con el socialismo. Es decir, ¿qué hicieron los nazis con la política social? La profundizaron. Uno puede decir únicamente comprándose lealtades, sea como sea, pero no disolvieron políticas sociales, sino las profundizaron. Y esta combinación entre nacionalismo y socialismo me parece también relativamente fuerte en América Latina. También en la época de Cárdenas en México, o también en el peronismo argentino, o también en Bolivia, por ejemplo. No queremos decir que es lo mismo y no hablamos sobre genocidio y estas cosas, sino el tema fueron políticas sociales. Muy buenas noches. Gracias, doctora Patricia. Gracias, doctor Bert. Mexicano por nacimiento, pero creo que ya medio colombiano por adopción de estas tierras. Cristian Benítez. Quiero hacer dos preguntas muy puntuales. Que la primera es, ante la ausencia o contradicciones legislativas y también ante la falta o fracasos de políticas públicas,
¿Cómo evalúan el papel de las cortes o de las altas cortes, la Corte Constitucional Colombiana, la Suprema Corte de Justicia en México, para lo que decía Hans Kelsen, la garantía jurisdiccional de la Constitución? Y la segunda pregunta, que atendiendo a los problemas similares que sufre Colombia y también se sufre en México, principalmente sobre la desigualdad, ¿valdría la pena replantear el realizar, el promulgar una nueva constitución? Serían mis dos preguntas. Muchas gracias. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación funge como tribunal constitucional, o de la constitucionalidad. Y bueno, ya el doctor Marcar pues hablará de cómo funciona en Colombia, porque él es el experto en la materia. Pero yo quisiera señalar en cuanto a una nueva constitución en México, esto se ha discutido mucho y consideramos que hacer una nueva constitución sería muy peligroso. La Constitución de México, como les decía, ha tenido pues muchísimas reformas, ya les he dicho 474. Unas buenas, otras malas, otras regulares, de todo ha habido. Hubo un estudio muy interesante que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi universidad, cuando se dio el centenario de la Constitución, haciendo la propuesta de que se consolidara su texto, porque el texto era un texto muy breve y se ha multiplicado. Y hay cosas que están repetidas, otras que tienen una redacción que es inexacta. En fin, es que a lo largo de 100 años, bueno, pues se ha ido haciendo cada vez más reformas. Entonces, el instituto entregó al Congreso de la Unión un proyecto de un texto consolidado. Esto es, no cambiado en esencia un solo artículo, como evidentemente esto le corresponde al Congreso, pero sí hacer un texto más sintético, más accesible, para que lo puedan leer los estudiantes de Derecho, porque ellos yo creo que les cuesta trabajo. Entonces, esto creo que sería mejor que este borrador, digamos, que entregaron los constitucionalistas, fuera discutido en tal caso por el Congreso, pero no meternos en el tema de hacer un constituyente, porque eso nos llevaría a una dinámica muy compleja entre todos los partidos políticos, entonces nos desestabilizaría. Y fíjense que a diferencia de la tragedia de que en Colombia pues, ha habido guerrillas que han tenido una presencia muy importante en 70 años de historia. En el caso de México hemos tenido movimientos guerrilleros, pero no ha sido un proceso continuo, y estos se dieron cuando volvió a haber problemas de concentración de poder y riqueza, evidentemente. Pero muchos de los temas sociales que sí se aplicaron, con reparto de la tierra, con prohibición del latifundio, con el seguro social, que no se establece en 17, pero se establece poco después, dio una estabilidad política y paz social que no ha sido, afortunadamente, no hemos tenido en México, pese a todas las comparaciones. Creo que es muy importante conocer a fondo la historia de los países, porque cuando no se conoce la historia a profundidad, se puede caer en generalizaciones
que no son precisas, que no son exactas. Entonces, mientras en otros países de América Latina han sufrido dictaduras militares sangrientas, en México este partido hegemónico, que no es el mismo, quiero insistir porque esta es una generalización muy superficial que suelen hacer muy frecuentemente quienes no conocen la historia de México, que no es lo mismo el partido de Calles que el de Cárdenas, que el que se hace con Miguel Alemán. Tienen diferentes tendencias hasta ideológicas. Uno es más socialista que el otro ya entra en el terreno neoliberal, en fin, entonces hay diferencias sustantivas. Y yo creo que el que se haya dado una paz social y no hayamos llegado a tener las dictaduras militares que tuvieron otros países, se debe en buena parte a que, aun cuando fuera en unos años y no en los 100 años que tiene de existir, funcionó esta Constitución. Y por eso es que me parecería muy delicado meternos en un momento de cambio de nueva Constitución. Bueno, respondiendo en cuanto a Colombia, yo no estoy recomendando otra constituyente. Me parece en Colombia la constitución está bien, es una buena constitución. El problema no es la constitución, sino el problema es la no materialización de la constitución. Es decir, lo que hay que cambiar es esta realidad. Pero la carta me parece una de las más idealistas que puedo imaginarme. También me causa irritación en particular que muchas veces personas que perciben a sí mismos como progresivos proponen este cambio. Porque tengo una irritación con esto. Si se convoca hoy en día una constituyente, esta va a tener un carácter sustancialmente más conservador, más neoliberal que la constituyente del 91. Es decir, el efecto sería, eso es mi apuesta, una constitución sustancialmente menos pluralista, más radical en un solo sentido que llamamos muchas veces neoliberalismo. Y este me parece un desarrollo preocupante para Colombia. Además, usted habló sobre la Corte Constitucional, los jueces. En mis ojos, el papel de la Corte Constitucional es muy positivo. La Corte Constitucional muchas veces ha realizado, materializado valores constitucionales donde el Congreso fue simplemente inactivo, lo pospuso. Claro, hay este debate donde los críticos judicial, pero yo lo veo más bajo la otra palabra que es mucho más positiva, que se llama garantismo. Bueno, embajadora, muchas gracias por la exposición que ha hecho. Bueno, el profesor Paco, yo creo que es un escenario de debate, de recrear la historia. Pero quisiera que ustedes me ilustraran particularmente la embajadora algo que me llama poderosamente la atención. En 1917, la clase obrera en América Latina es una clase que recién está naciendo, que recién está construyéndose lo que es clase obrera. Y el escenario incluso que ustedes, del que hablan, los textos de la historia nos muestran a uno una conflictividad, y ustedes lo han expresado particularmente relacionado con la tierra. Es un tema, llamémoslo comillas, agrario, básicamente de una conflictividad sobre la propiedad agraria. Sin embargo, cuando uno mira ese artículo 123 de la Constitución, pues uno se encuentra con un escenario, digamos, de una sociedad industrial. Y la protección al trabajo que ha luchado durante muchos años la clase obrera en Europa, empezando por lo que sale del régimen autoritario,
de Bismarck en 1883, pues son escenarios de largos años de lucha obrera, cuando se crea la clase obrera, tanto en Inglaterra, en Alemania, y que es una lucha muy larga. Entonces, cuando uno ve ese artículo, lo encuentro como aparentemente como desubicado frente al escenario que se está dando. Mi pregunta un poco es una ilustración sobre cómo esos postulados, incluso que la Constitución colombiana no los tiene muchos de ellos en su Constitución. El artículo 53 que habla del Estatuto de Trabajo, el Congreso de la República de Colombia no se ha tomado el trabajo de desarrollarlo. Ahí está presente y bueno, menos mal que hay instrumentos constitucionales para hacerlo valer, y la Corte Constitucional ha desarrollado muchos de esos postulados. Pero, digamos, la estructura que se da sobre el trabajo asalariado, sobre la jornada de trabajo, sobre la remuneración, sobre la protección a la mujer en la maternidad, etc., es de una constitución de un país bien desarrollado en términos industriales. O sea, entonces no encuentro el contexto que me gustaría ilustrar un poco eso, porque, insisto, particularmente países como de pronto Argentina, Brasil, México, que han tenido mayores desarrollos en su clase obrera, pues eso se viene como consolidando a mitad de siglo, pero no a principios de siglo. Entonces me gustaría como una ilustración sobre ese tema. Muchas gracias. Como no, señor decano, pues me da oportunidad para hablar de historia, que es lo que más me gusta hacer, pero no cansado, se los voy a decir muy sintéticamente. La dictadura de Porfirio Díaz buscó que se industrializara el país. De hecho, había habido un conservador, gran hombre de Estado, Lucas Alamán, que en 1830, imagínense, creó el Banco del Avío, porque a diferencia de los liberales que estaban preocupados por la concentración de la tierra en manos de la Iglesia, los conservadores eran aliados de la Iglesia y entonces consideraban que los bienes de esta eran sagrados. Y Lucas Alamán pensó, no, lo que tenemos que hacer es industrializar al país. Y para eso creó el Banco del Avío en 1830, pero bueno, resulta que los conservadores no ganan, finalmente ganan los liberales. Viene a hacer el casus belli, el tema de la tierra, en el siglo XIX, y cuando llega Porfirio Díaz al poder, vuelve, aunque era de origen liberal, se vuelve conservador del poder. Su lema era poca política y mucha administración, paz y progreso. Decían que era la paz de los sepulcros, porque sus opositores los mandaba al cementerio, pero sí logró un crecimiento que no había tenido el país en todo el siglo, como todas las dictaduras, evidentemente. Entonces Porfirio Díaz se preocupó en industrializar al país, como lo había planteado Lucas Alamán al inicio del siglo XIX. Trajo mucho capital extranjero, les dio todas las facilidades del mundo, y entonces viene la reacción social. Hay anarquistas, anarcosindicalistas, como Enrique y Ricardo Flores Magón, que de hecho son los precursores del movimiento revolucionario, que empiezan a difundir en un periódico que se llamaba Regeneración todas estas ideas de reivindicación de los trabajadores. Y entonces, si bien este movimiento anarcosindicalista no es el que tiene su continuidad en el resto del proceso revolucionario, porque se separan ya los que están porque desaparezca el Estado, y Madero, que primero había apoyado a ese grupo, después les dice, no, yo sí quiero que exista el Estado, por lo tanto me separo de ellos. Pero estas ideas cunden, y hay dos grandes huelgas de trabajadores. Unos son los mineros, que había yo mencionado, que tenían trabajadores en situación infrahumana,
y otros son una huelga de varias fábricas textiles en Río Blanco, en la zona de Veracruz, que son reprimidas las dos huelgas en forma dramática por la dictadura. Para la de Cananea hasta entran rangers de Estados Unidos a perseguir a los mineros. Y para la de Río Blanco tenemos las fotografías del ejército que ejecutó a los trabajadores y después van los vagones de ferrocarril con todos estos trabajadores. Uno de los sobrevivientes, Hilario Medina, es uno de los artífices de la Constitución de 17. Es el que más defiende los derechos de los trabajadores para que se queden plasmados en el artículo 123. Acá está levantando desde hace rato. Bueno, buenas noches, yo me presento, soy Brian Bonilla, soy estudiante del profesor Marquardt en su clase de teoría constitucional. Básicamente, la preocupación que me nace al escucharles, voy a ponerme de pie porque no logro establecer el contacto visual, tiene que ver con México hoy. Si algo pues, nos ha puesto la historia latinoamericana es que los procesos de violencia han sido fuerza constituyente. Sí, paradójicamente, esa agudización de las contradicciones pareciese siempre anteceder un momento de transformación de la estructura del Estado. En ese sentido, tengo tres curiosidades. La primera tiene que ver con cuáles son las deudas históricas que quedaron de la Revolución Zapatista, ¿sí? Cuál es la mira hoy que se tiene de lo que se prometió en esa aspiración y las distancias que hay entre ellas y su realidad. La segunda, naturalmente quiero preguntar por el rol del Partido Revolucionario Institucional, y en tanto desde el 29 podría identificarlo como un partido reaccionario abiertamente al proceso, y cuáles han sido pues, las principales transformaciones que ha tenido en materia constitucional, que ha ejercido en materia constitucional, incluso recordando pues, el saliente de Peña Nieto. ¿Sí? Para cerrar, ¿qué ha sucedido frente a el estado actual, frente a la tierra? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con esos procesos de autodeterminación zapatista que en algún momento fueron reconocidos? ¿Sí? ¿Cuál es el estado de cosas frente a ellos? Y finalmente, ¿cuáles son los retos para el constitucionalismo mexicano en materia de superar la competitividad naciente de cara al narcotráfico? Bueno, es casi para todo un curso, pero voy a tratar de ser muy sintética. Me parece, pues le agradezco que se interese por conocer estos datos de la historia de México. Y en primer lugar, el tema de el PNR, PRM y PRI. El PNR, como les decía yo, fue creado por Plutarco Elías Calles y él está, vamos, hasta tenemos los documentos y las fotografías con Friedrich Ebert, hizo viaje especial para verlo. ¿Y qué es lo que pretende ese partido? Ese partido pretende que dejen de matarse por el poder, porque todos murieron, o sea, todos se mataban. No sé si vieron un texto que les puse, claro que tuve que pasar muy rápido las láminas porque bueno, no teníamos mucho tiempo, pero había una frase que creo que les puede ilustrar sobre la situación. Fue una frase que dio Álvaro Obregón, que fue el caudillo invicto, nunca fue derrotado en ninguna lucha en la revolución, y le dijo a José Vasconcelos: eran tiempos de Caín y Abel. O Abel mataba a Caín o Caín mataba a Abel. Y hay otra frase que es muy buena: la revolución es la revolución. O sea, no es un día de campo, en efecto, se matan por el poder. Y así se mataron, dice, a Carranza, vamos a hacer un evento aquí con el decano de Derecho en la Universidad Nacional para analizar la obra de Carranza, porque justo lo mataron, lo asesinaron, porque lo mataron, estaba dormido, lo acribillaron,
hace 100 años. Entonces, pues es bueno recordar, porque este señor, con todos los defectos que pudo haber tenido, pues fue el que le dio al país una constitución que todavía está en vigor. Yo creo que vale la pena recordarlo. Algo debería haber tenido. Entonces, se había muerto Carranza, después matan a Obregón, o sea, todos acaban muertos por el poder. Entonces, a Calles se le ocurre la idea de crear un partido político para que en lugar de que se disputen el poder con las armas en la mano, que se disputen dentro de un partido y ahí que estén los que son de